Que Bitcoin suba tras el halving es un clásico de esta criptomoneda. Este renovado interés por el Bitcoin está impulsado por una oleada de entusiasmo y una creciente anticipación por un evento conocido como halving. La gente espera el halving como agua de mayo, pero tras el último, que se produjo en abril del 24, el precio ha entrado en una deriva más bien aburrida, más aburrida que una pelea con distancia de seguridad. Básicamente no se ha movido desde entonces, cuando se produjo este último halving, lo que lleva a propios y extraños a preguntarse por qué su precio no parece cumplir con el pronóstico típico de viene el halving, Bitcoin sube. ¿Por qué 2 meses después del último halving el precio de Bitcoin no se ha disparado? En ese vídeo de Rayo de hace unas semanas se explicaban las razones de por qué el precio de Bitcoin no ha subido a pesar del halving y la reducción de la oferta de Bitcoin. Vídeo en el que Rayo, como no podía ser de otra manera, comparte muy buenas razones, obvio, sobre por qué el precio no debía subir puramente porque se produjera el halving. No obstante, hay una dinámica con la producción de Bitcoin que Rayo no cubre en su vídeo y que en opinión de muchos es lo que explica por qué Bitcoin sube tras el halving. Eso sí, no inmediatamente, pues si Bitcoin nos enseña algo es a reducir nuestra preferencia temporal, a tener paciencia, a no comernos la galleta ahora, sino esperar, como dice Tricky. Me la comeré ahora. ¡Ah! No, si me la como ahora, adiós galleta y estaré triste. ¡Ah! Y la referencia a Tricky, claro, tendrá más sentido al final del vídeo. Así que quédate para averiguarlo. Bienvenidos al Mañanero de hoy. Lo voy a dedicar a explorar las razones que comparte Rayo para explicar por qué el halving por sí mismo no hace subir el precio de Bitcoin. Y hablaré de lo que sí que provoca subir el precio de Bitcoin tras el halving. Además, añadiré un comentario acerca de la demanda de Bitcoin en los próximos meses. Y además, todo esto se está produciendo, creo, con una caída de Bitcoin de más del 3%, lo cual me parece un contexto perfecto para hablar de por qué Bitcoin sube. Qué buen timing. Bien, bienvenidos, como he dicho, a vuestro canal, vuestro lugar. Compartidlo, dadle like, suscribiros para que este contenido llegue a más gente y así tendréis más gente con la que hablar de estos temas que son sin duda los temas que os interesan, temas como la economía, como las finanzas, como Bitcoin, claro, y todo desde un punto de vista muy bitcoiner. Así que nada, suscríbete y recuerda que si quieres comprar Bitcoin puedes hacerlo a través de Relay. Es una aplicación muy sencilla que te permite comprar Bitcoin de forma fácil, sencilla y rápida y además con un descuento si usas el enlace que está en la descripción del podcast. Bien, empecemos. Rayo explica en su vídeo por qué el halving no es suficiente para hacer subir el precio de Bitcoin. Concretamente, se centra en explicar por qué la reducción de la oferta de Bitcoin, eso que se produce tras el halving, no es un factor relevante para Bitcoin, como sí lo puede ser para otras mercancías cuya cantidad es muy dependiente de la nueva creación de unidades. Si la oferta total de una mercancía se determina en cada periodo de tiempo solamente o mayoritariamente por el flujo de nueva producción de esa mercancía, entonces sí tiene cierto sentido decir que si se reduce el flujo de producción de nueva mercancía a la mitad, el precio de ese producto tenderá a subir. Por ejemplo, la oferta de trigo cada año. ¿De qué depende la oferta anual de trigo? Pues esencialmente del flujo de producción de nuevo trigo. Por tanto, si la demanda de trigo no varía muchísimo de año a año y esperamos que la producción de trigo el año que viene caiga a la mitad, pues entonces, lógicamente, cabrá anticipar que el precio del trigo se va a disparar. Al final, como todos sabemos, Bitcoin ya está muy cerca del final de su emisión. Pues aunque queden más de 100 años de creación de Bitcoin, de crear Bitcoin en cada nuevo bloque que se mina de Bitcoin, pues ya se han creado más de 19 millones de unidades de Bitcoin de un total de 21 millones. Lo que implica que la nueva emisión de Bitcoin, ese flow o ese flujo de Bitcoin no es importante para determinar su precio. Las nuevas unidades de Bitcoin que todavía se están minando como recompensa para los mineros son irrelevantes o cuasi irrelevantes sobre la oferta total existente,
que viene determinada por el stock de unidades de Bitcoin minadas hasta la fecha, las nuevas unidades minadas para recompensar a los mineros son prácticamente irrelevantes en la determinación de su oferta. Por tanto, lo mismo da en términos de oferta que se recompense a cada minero con 6,25 tokens de Bitcoin por bloque minado que con 3,125. Pero si la nueva oferta de Bitcoin no tiene un impacto en su precio, como explica Rayo, ¿por qué tras los halvings sube su precio? ¿Por qué hay esta idea en la mente de todas las personas de que viene el halving, el precio de Bitcoin sube? Porque hay gente que se hipoteca antes del halving para comprar Bitcoin confiando en que el halving acabará subiendo el precio como lo ha hecho en otras ocasiones. Podría ser porque los anteriores halving sí que tenían un impacto importante en el flujo de Bitcoin. Pues podría ser, pero realmente esa teoría no se sostiene demasiado, pues tras el último halving, la oferta total de Bitcoin solo aumentó un 6,25% en 4 años. Y a pesar de eso, tras el último halving, vivimos una fuerte subida. Así que tiene que haber algo más que motive esta acción del precio tras los halvings. Rayo apunta correctamente a dónde tenemos que poner el foco, que es, claro, en la demanda. Si la demanda sube mucho, como la oferta es totalmente rígida, o casi totalmente rígida, el precio subirá mucho. Y si la demanda cae mucho, como la oferta también es totalmente rígida a la baja, no se pueden destruir o no se van a destruir de manera automatizada como consecuencia de la reducción del precio unidades de Bitcoin, pues entonces, si la demanda cae mucho, el precio, dada una determinada cantidad, una determinada oferta stock existente de Bitcoin, también caerá mucho. Pero si bien la demanda es esencial para explicar los movimientos en el precio de Bitcoin, debido a la creciente falta de relevancia de nueva creación de Bitcoin, algo sigue faltándonos, algo que, como digo, explique esa tendencia de Bitcoin a subir tras el halving o tras los distintos halvings. Y hacia el final de su vídeo, Rayo apunta a ello, aunque no acaba de verlo totalmente y tampoco acaba de especificarlo. Porque si reduciendo a la mitad la recompensa que obtienen los mineros, si pese a cobrar la mitad de lo que venían cobrando, los mineros siguen minando, siguen validando y registrando nuevos bloques a la cadena de bloques de Bitcoin, eso significa que la red, el ecosistema de Bitcoin sigue siendo robusto y por tanto sigue siendo confiable. Pues Rayo dice aquí, o habla aquí, en este último corte, de lo que nos transmite sobre la fortaleza de Bitcoin el que los mineros sigan minando bloques de Bitcoin a pesar de la reducción a la mitad, a pesar de ese halving que reduce a la mitad los ingresos por esta actividad. Y esto es cierto totalmente, ese mensaje es verdad que está ahí. El hecho de que los mineros sigan minando pues habla de la robustez del sistema. Y también es clave para entender por qué el precio de Bitcoin sube tras el halving. Y esto es lo que no encontramos en el vídeo de Rayo. Y es que sí, los mineros siguen minando Bitcoin, esto habla de su fortaleza, pues a pesar del halving siguen haciéndolo, pero la clave es que cada vez son menos los que lo hacen. Es decir, el halving reduce la oferta de Bitcoin, lo que es la nueva emisión, y al hacerlo castiga los ingresos de los mineros, que como sabemos se lucran con esa nueva emisión de Bitcoin y también con las comisiones que reciben por meter información en los bloques. El hecho de que se produzca el halving lo que hace es castigar los ingresos de los mineros, lo que les obliga a reducir su actividad y a vender más Bitcoin para mantenerse operativos en ese contexto de menores ingresos, lo que incrementa temporalmente la oferta de Bitcoin. Como explica James Von Straten, que tiene un nombre que francamente da ganas de escucharlo más, dice, James Von Straten dice, las direcciones de los mineros, las direcciones que los mineros poseen colectivamente son 700.000 Bitcoin. Es decir, todos los mineros en total poseen unas 700.000 Bitcoin, pero su saldo se ha disminuido en 30.000 Bitcoin desde octubre. Este periodo, de octubre hasta junio de 2024, marca la fase de distribución más larga de los mineros desde 2017. A pesar de esto, la tasa de hash rate solo ha disminuido un 12% desde su máximo, ya que los mineros no rentables siguen vendiendo Bitcoin para mantener las operaciones. Es decir,
habla de la cantidad de Bitcoin que los mineros tienen, pues los mineros son grandes tenedores de Bitcoin, pues al final es su negociado, dedicar energía a minar Bitcoin y por tanto tienen mucho Bitcoin en sus balances. Habla de cómo se ha reducido ese Bitcoin en los balances de los mineros y habla de que a pesar de que están vendiendo, siguen en gran medida operando. Ha caído el hash rate un 12%, pero solamente un 12%, lo que implica que están vendiendo para mantenerse operativos. Y esto se conoce como la capitulación de los mineros. Y se está produciendo, como dice Von Straten, aunque aún en ritmo lento. Cuando el precio de Bitcoin cae por debajo del coste de producción para los mineros más ineficientes, es cuando vemos este proceso de capitulación de los mineros. Pues al final los mineros se ven obligados a apagar sus máquinas o, antes de hacer esto, claro, a vender su Bitcoin para cubrir costes. Y esto, claro, incrementa la oferta de Bitcoin en el mercado. Sale más Bitcoin al mercado no por nueva emisión, no porque se creen más Bitcoin, sino porque el halving reduce los ingresos de los mineros a la mitad y esto provoca que los mineros tengan que vender más del Bitcoin que poseen, más del Bitcoin que obtienen por su actividad para mantenerse operativos. Pero claro, a ver, si esto sube la oferta de Bitcoin, ¿cómo narices explica esto la subida del precio tras el halving? ¿Cómo es posible que que haya más oferta en el mercado, eso tenga un impacto positivo en el precio? Bueno, si el halving incrementa la oferta, en lugar de reducirla, claramente el precio debería hacerlo peor. Pero no obstante, lo que vemos es que tanto en este como en el último, incluso como en el penúltimo halving, el precio no cae, sino que se mantiene estable tras el halving. Esto lo vimos en 2016 y en 2020, periodos en los que el precio de Bitcoin se mantuvo estable durante alrededor más o menos de 160 días. Es decir, pasó el halving, durante 160 días no pasó nada. Y es precisamente esa estabilidad en el precio, esa falta de movimiento, esa no subida tras el halving la que lleva a la gente a preguntarse si el halving realmente impacta el precio de Bitcoin y hacer vídeos sobre ello. Pero la estabilidad del precio de Bitcoin tras el halving lo único que nos indica es que hay un empate entre la oferta y la demanda. Una oferta que, como he explicado, se incrementa tras el halving por parte de las Bitcoin que los mineros ineficientes se ven obligados a vender para mantenerse operativos. Este impacto negativo en los mineros también se ve en la reducción del hash rate, es decir, dedican menos energía a minar Bitcoin. Y así, cuando los mineros débiles mueren y el hash rate, esa cantidad de energía dedicada a minar, se recupera, podemos esperar también una recuperación en el precio. Esto se puede ver fácilmente observando las medias móviles de hash rate, concretamente la media de 30 días contra la media de 60 días. Cuando el hash rate vuelve a crecer y la media de hash rate de 30 días supera a la de 60 días, esto lo que nos empieza a indicar es que los mineros ineficientes han parado de operar y ya solamente quedan en el mercado de la minería de Bitcoin aquellos que son fuertes, aquellos que son capaces de minar con buen margen de beneficio. Aquellos que, por tanto, no necesitan vender Bitcoin para continuar operando. Y estos mineros fuertes ganan cuota de mercado, el hash rate comienza de nuevo a crecer cuando ya se elimina a esos mineros débiles y, por tanto, esos mineros que quedan venden menos Bitcoin para mantenerse operativos. Y es por esto que Bitcoin sube tras los halvings. Sube la oferta de Bitcoin inicialmente, sí, por parte de esos mineros que son más ineficientes, y eso lo que hace es incrementar la oferta de Bitcoin en el mercado, lo cual podría tener un efecto negativo, aunque como hemos visto no lo tiene, sino que lo que ha hecho ha sido mantenernos en un mercado muy estable. Pero bueno, ese halving lo que hace es subir la oferta inicialmente, los mineros quiebran o van poco a poco quebrando. Esto hace que se reduzca la oferta, es decir, esos mineros que han quebrado ya dejan de vender Bitcoin claramente, porque ya no les queda, han dejado de hacerlo. Y esto lo que acaba teniendo es una implicación en el precio que suele ser alcista, como hemos visto, porque claro, si tú tienes un incremento de la oferta por parte de estos mineros que hace que el precio se mantenga estable y luego ese incremento de la oferta desaparece, pues esos mineros dejan de vender, pues claro, si la demanda sigue allí y la oferta se reduce, pues claramente el precio sube. Y por tanto, el precio de Bitcoin sube tras el halving no por la reducción en la nueva creación de Bitcoin,
que eso es lo que produce el halving, esa reducción a la mitad de las nuevas Bitcoin, como bien explicaba Rayo en su vídeo, sino que la subida en el precio de Bitcoin tras el halving se viene dada porque esa reducción de los ingresos en los mineros quiebra a los mineros más ineficientes. Así, como digo, si el precio se mantiene estable a pesar de la venta de estos mineros en problemas, como el precio se ha venido manteniendo estable durante los últimos 100 días, 160 en los últimos 2 halvings, pues cuando esos mineros desaparecen del mapa, el precio tiende a subir. Y por esto el halving se asocia a subidas en el precio de Bitcoin. Se asocia porque cada vez que ha habido un halving ha habido una subida. Subida, eso sí, que requiere esperar a que los mineros ineficientes quiebren. Y es un proceso que, claro, también requiere de demanda. Pues eso siempre tiene que estar allí. Pues al final, si la demanda desaparece, por mucho que se reduzca la oferta de Bitcoin, poco va a subir Bitcoin. No obstante, la demanda sabemos que existe, pues el precio se mantiene y se ha mantenido estable tras el halving y durante toda esta mini capitulación o, digamos, prolongada capitulación de los mineros. Una capitulación que se ha mantenido y que a pesar de eso el precio pues, se ha mantenido de manera aburridamente estable. Así, si la demanda sigue estando y los mineros van desapareciendo, el precio tendería a subir como lo hizo tras los últimos halvings. Y además, como digo, siempre hay que dejar un sitio importante a la cuestión de la demanda. Demanda que parece asomar cada día, pues tenemos anuncios. El último, por ejemplo, el último anuncio interesante al respecto de por dónde podría venir nueva demanda, viene precisamente de Michael Dell, el CEO de la empresa Dell, esa empresa de ordenadores, seguramente hayas tenido algún Dell en tu vida, y que además Michael es accionista mayoritario de la empresa, con más de un 50 o más de un 60% del total de la empresa. Y el otro día Michael Dell publicó un tuit con Tricky, el monstruo de las galletas, comiendo no galletas, sino comiendo Bitcoin. Este tuit por parte de Michael Dell ha sido una alusión, o ha sido entendido como una alusión por muchos a su interés por Bitcoin y a que podría estar dispuesto a dedicar parte de su riqueza a invertir en Bitcoin. Parte de su riqueza y, quién sabe, igual parte de la riqueza de la empresa. Y ya te digo yo que tanto Michael Dell como la empresa Dell están a otro nivel en cuanto a riqueza se refiere, en particular si lo comparamos con, por ejemplo, MicroStrategy o Michael Saylor. Y si es verdad que Michael Dell empieza a estar interesado en Bitcoin, si es verdad que esa nueva demanda sigue llegando a Bitcoin por parte de cada vez nuevas empresas y cada vez nuevos ricos que encuentran en Bitcoin la salida a esta situación de dinero fiat, pues las Bitcoin pueden empezar a escasear. ¡Qué feliz soy! ¡Oh, chicos! ¡Qué buenas están las galletas! ¡Oh, no! ¡Oh, se han acabado! Antes de terminar con la necrológica de hoy, simplemente recordaros que podéis suscribiros, darle like y compartir este contenido para que llegue cada vez a más gente. Recordad también que podéis suscribiros a la newsletter del podcast y así os mando un mail los sábados. En el último hablaba de lo que sentí un poco con la presentación de Milei cuando recibió su premio en el Juan de Mariana y cómo el mensaje que transmitió Milei se aplicaba, en mi opinión, a Bitcoin y a los Bitcoiners. Bueno, eso fue la última newsletter. Estoy pensando en escribir una sobre un paper que he descubierto sobre la minería de Bitcoin, pero con unos descubrimientos muy interesantes. Bueno, ya veremos. El caso es que los sábados mando estos mails. Si quieres recibirlo, te puedes apuntar a la newsletter y los obtendrás. Recuerda también que si quieres comprar Bitcoin puedes hacerlo a través de Relay. Lo harás de forma fácil, sencilla, rápida y con descuento. Y si quieres guardarlo de manera segura, puedes hacerlo en una Bitbox. También puedes comprarte una de estas y demás pijadas para la autocustodia usando el enlace y los descuentos que están en la descripción. Y en la necrológica tenemos que recordar la muerte en tal día como hoy de Jackie Gleason, comediante que me viene a cuento hoy, pues he hablado mucho de la ingesta de galletas y Jackie Gleason tenía un comentario sobre la comida y sobre la dieta. Concretamente su cita o su comentario fue que el segundo día de cualquier dieta es mucho más fácil que el primero. Pues para el segundo
ya sueles haberla dejado. Jackie Gleason y sus comentarios. Bueno, mañana más.